Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 21, en los versos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, tomó el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta reflexión de este hermoso evangelio, el evangelista San Lucas nos relata esta tercera aparición de Cristo Jesús bajo este episodio de esta pesca milagrosa. Jesús continúa dando cumplimiento de su palabra con sus apariciones. Sin embargo, al inicio de este relato, vemos que los discípulos estaban aún desanimados, estaban a la espera, ya que Jesús en su primera aparición les dice a ellos que vayan a Galilea y que allí lo verán. Es por esto que en esta tercera vez se cumple este anuncio de Cristo cuando informa a sus discípulos de que tenía todo que volver a iniciar en Galilea. Recordemos en el episodio de San Lucas capítulo 4 que después de que Jesús baja de estar en el desierto 40 días en oración, Jesús baja con el poder del Espíritu Santo, baja a Galilea para que allí se cumpliera todo lo que estaba escrito por él a través de los profetas del Antiguo Testamento. Pero en este relato vemos que habían 7 discípulos de Cristo que estaban reunidos, que habían creído a este envío, a este llamado del Señor de que acudieran a Galilea. Simón Pedro, en este trayecto de la espera, invita a sus hermanos a pescar, expresa que él va a pescar, y como es una de sus actividades cotidianas la pesca, estos responden que lo van a acompañar. Pero más adelante, el episodio de este evangelio nos hace una invitación. Jesús hace referencia a sus discípulos de que tienen que ir a Galilea. Simón Pedro, en su espera a que Jesús vuelva y se les aparezca, decide ir a pescar.
en este lago de Tiberíades que está pronto en Galilea. Está ahí junto al lado de Galilea. Y esto es una señal, hermanos y hermanas, donde los padres de la iglesia, en lo que es el estudio de este episodio bíblico, nos enseñan que la barca representa la iglesia de Jesucristo que está en barca. Y el mar es el mundo. Los peces son aquellos hermanos y hermanas que entran a la iglesia a través de que escuchan el mensaje de salvación. Y en este relato, hermanos y hermanas, tenemos que tener el oído presto y el corazón abierto. Tú y yo somos discípulos de Cristo Jesús. Y todos aquellos bautizados que han recibido un encuentro personal con el Señor, estamos llamados, así como Simón y los demás apóstoles, a echar las redes. A echar las redes. Ese es el llamado de Cristo después de su gloriosa resurrección. Tenemos que contarle a los demás que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, que la tumba ha quedado vacía. Vemos que San Pedro junto a los demás discípulos, cuando embarcaron, duraron toda la noche y no podían pescar nada. Sin embargo, ellos no lograron llevar a cabo su objetivo, porque la ejecución de esta tarea de pescar, ellos en su propia persona estaban heridos, estaban desconsolados, y aún su fe no se había renovado porque no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Y es por esto que Pedro y los demás tenían este desánimo, y en lo sobrenatural no podían ver, no podían accionar en fe en el nombre de Cristo Jesús, el cual había resucitado de entre los muertos, que lo imposible podía ser posible. Bendito es el Señor. Pero hay algo importante, que cuando Jesús se les aparece, Jesús le da un mandato, porque esto es lo que acontece cuando Jesús se nos aparece: echad la red a la derecha de la barca y allí encontraréis. Y ese es el llamado del Señor a través de esta gran buena noticia que nos anuncia este evangelista, que nosotros tenemos que hacer una pesca milagrosa, ya no de peces para alimentarnos en lo que es un alimento físico, sino, hermanos y hermanas, que después de haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, tú y yo estamos llamados a echar la red en el mundo espiritual. Estamos llamados a atrevernos, sí. Atrévete, hermano y hermana. Atrévete aún en medio de esta sociedad que está contaminada, que sus culturas están imitando culturas perversas de otras naciones. Atrévete a lanzar la red de la palabra. Atrévete encima de la barca de Cristo, porque tú como iglesia estás sobre la barca de Jesucristo, porque su iglesia fue cimentada sobre los apóstoles el día de Pentecostés, bajo la llenura y la unción poderosa del Santo Espíritu de Dios. Y nosotros, con amor y con una gran alegría en estos tiempos de Pascua, tenemos que testificar a aquellos que están muertos en el pecado, aquellos enfermos, aquellas familias que esperan de una palabra de fe, que esperan ser consolidadas, que necesitan ser levantadas en el nombre del Señor. Atrévete, hermano y hermana, a acudir en el nombre de Jesús y anunciar esta buena noticia, que Jesús es el Señor y que la tumba ha quedado vacía. Hay un dato muy importante en este santo evangelio que te voy a compartir. Vemos que al principio, cuando Jesús se les aparece, esta es la hermenéutica de este evangelio, que lo podemos asociar de esta manera: que cuando Cristo se le apareció a sus discípulos, Él mostró su cuerpo glorificado. Se podía reconocer sus partes humanas. Sin embargo, habían actitudes totalmente nuevas en la vida de Cristo, que trascendían los límites del tiempo, el espacio y la materia. Y en esto los padres de la iglesia nos enseñan que Jesús, después de haber resucitado, Jesús había trascendido todo lo que eran sus necesidades humanas, el hambre, sed, tener sueño o el agotamiento físico. La gloria de Yahvé se había posado sobre él, y por tanto al nombre de Cristo
se le fue dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y sobre todo lo creado. Alégrate en el Señor. Cristo ha venido a darnos nueva vida junto con Él y nos invita a echar las redes para predicar el Evangelio de salvación. Bendiciones.